Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33 de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué maravilloso es Dios. Dios todos los días tiene una palabra poderosa para cada uno de nosotros. Y hoy no será la excepción, porque la palabra de Dios nos muestra y nos enseña que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es la que nos llena, la que nos purifica, la que nos vivifica y la que nos enseña y nos guía para seguir adelante. Esta palabra que voy a compartir contigo hoy fue una palabra que el Señor me regaló en el momento del servicio de la iglesia. Estaba escuchando la palabra. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios cuando están predicando, una de esas palabras es para nosotros. Una de esas palabras es la que nos motiva. Una de esas palabras es la que Dios tiene para cada uno de los que asistimos a congregarnos y asistimos a la iglesia a buscar del Señor. Estaba escuchando una predicación de la palabra y decía en la predicación: solo necesitas una palabra y con una palabra lo tienes todo. Y cuando en ese momento yo recibo esa palabra, inmediatamente el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: una palabra da la seguridad y determina la plataforma por donde tú debes andar. Pero ahora falta la segunda parte. La segunda parte es una mirada. ¿Cómo es tu mirada frente a las palabras que Dios te doy? Y entonces le pregunté al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstrame esto en una palabra. Y me mostró este pasaje de Pedro que quiero compartir contigo en esta mañana. ¿Sabes algo? Una de las cosas que determina el éxito en una persona dependen de dos cosas. Dependen es de creer y dependen la manera que él puede enfocarse. Hemos escuchado en muchas ocasiones que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de mirar. Y ¿sabes algo? Esto no está por fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y aquí encontramos una situación que de pronto ya es muy conocida para nosotros. Y cuando leemos este pasaje que habla acerca de Jesús anda al mar, ya inmediatamente nosotros ya tenemos un conocimiento de este pasaje. Pero ¿sabes algo? Hay algo bien importante que tú y yo debemos entender. Y es que si nosotros cada vez que leemos la palabra inmediatamente recordamos o tenemos el conocimiento de este pasaje y de pronto recordamos algunas predicaciones anteriores, no podrás alcanzar a percibir la revelación que el Espíritu Santo tiene para ti en ese momento. Porque cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos revela esa palabra. Puede ser el mismo pasaje todos los días, puede ser el mismo una semana, como en ciertas ocasiones me sucede, que el Espíritu Santo me enseña muchísimas cosas durante un tiempo determinado en un pasaje específico. Entonces es importante leer la palabra con la revelación del Espíritu Santo. Y cuando yo escucho esa palabra que me habla el Señor, me muestra el pasaje de Jesús anda sobre el mar, inmediatamente yo comienzo a leer el pasaje y a meditarlo una y otra vez. Y en este pasaje puedo encontrar las cosas maravillosas que Dios realmente nos quiere hablar en esta palabra.
en el día de hoy. Y el título de esta enseñanza o de este mensaje que tengo para ti se llama Una mirada es suficiente. Y sabes algo, una de las cosas que nos muestra aquí en este pasaje, dice la palabra que Jesús estaba predicando la palabra y dijo a sus discípulos, vayan adelantándose y que se fueran hacia la otra ribera mientras él despedida la multitud, dice que él se fue al monte a orar. A la cuarta vigilia de la noche Jesús se le aparece a ellos caminando sobre el mar. Inmediatamente viene Pedro, como ya conocemos. Pedro le dice al Señor, yo quiero caminar también sobre las aguas como tú lo estás haciendo. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pero hay algo bien interesante y es lo primero que quiero compartir contigo en este día. Y es que muchos de nosotros podemos recibir palabra. Es más, una palabra de Dios determina todo. Una palabra de Dios es la plataforma que nosotros necesitamos para poder caminar en fe. Siempre le he dicho y se lo digo a cualquier persona, si tú tienes una palabra de Dios, esa palabra se convierte en una prenda. Esa palabra se convierte en la seguridad que nos da Dios de que Él va a cumplir sus promesas y que Él va a ser el patrocinador de todo lo que Él ha prometido. Si Dios ha dado una palabra, Él patrocina todo hasta el final. Por eso se hace necesario que nosotros busquemos al Señor hasta que tengamos una palabra. Recordemos lo que dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de una palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí me llama la atención, y es lo que quiero compartir contigo, es que si ya nosotros tenemos una palabra que es la plataforma que Dios nos ha presentado a nosotros, y cuando tenemos una palabra, tenemos la seguridad que vamos a caminar sobre el mar, tenemos la seguridad que vamos a pasar por el valle de la sombra de la muerte. Cuando Dios nos da una palabra, Dios nos está diciendo a nosotros, yo te coloco la plataforma que te va a llevar para que pases por encima de los problemas, para que pases por encima de las montañas, para que pases por los lugares de pronto más sombríos de tu vida. Pero si tienes una palabra, ya tienes una plataforma para caminar. Pero entonces ahora viene la segunda parte, y es la parte que nos corresponde a nosotros. Es nuestra mirada. Y cuando está hablando de la mirada, estoy hablando acerca del enfoque, hacia dónde estamos enfocando nuestras miradas. Muchos de nosotros tenemos palabra de Dios y muchos de nosotros hemos recibido palabra de Dios, pero no hemos tenido el enfoque para caminar sobre esas palabras. Y si nosotros miramos bien el pasaje de Pedro, ¿qué fue lo que hizo que Pedro comenzara a hundirse en el mar? Dice que fue cuando él vio, dice la escritura, en el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Por qué? Porque la mirada determina el enfoque que tú y yo tenemos frente a la plataforma o a la palabra que Dios nos ha dado. Entonces quiero para que lo podamos entender. Primero Dios da una palabra, es la plataforma, es por donde tú vas a caminar. Son sus promesas para nosotros y en esas promesas nosotros vamos a caminar. Ahora viene tu parte. Tu parte es no desenfocarte. Tu parte es mirar siempre la promesa que Dios te ha dado y caminar en la plataforma que Dios te ha entregado. Pero sabes, van a haber momentos en la vida donde puede suceder como sucedió con Pedro. Apartó su mirada y comenzó a ver los problemas, comenzó a ver los vientos, porque cuando tú estás en la promesa y en la plataforma de la palabra de Dios, vas a poder pasar la tormenta, vas a poder pasar, como dijo el salmista David, por el valle de la sombra de la muerte, y tú estarás conmigo. Eso es una promesa, una plataforma que Dios colocó. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que quitemos la mirada de quien nos ha dado la promesa. Aquí el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿quieres caminar sobre las aguas? Ven, camina. Inmediatamente cuando Pedro colocó sus pies sobre el agua se convirtió sólida como una plataforma para que él pudiera caminar. ¿Dónde estuvo el problema? El problema fue que Pedro empezó a ver el viento. Pedro empezó a ver el fuerte viento. Pedro empezó a darse cuenta que estaba alrededor de una tormenta e inmediatamente comenzó a hundirse. Qué tremendo es que hay veces podemos tener una palabra de Dios, pero nuestra mirada determina el enfoque para poder recibir toda la promesa completa del Señor. Y sabes algo, en este día quiero inspirarte a que abraces la palabra de Dios, a que abraces las promesas de Dios, a que abraces esa palabra que Dios te ha dado y que camines en esas promesas. Yo sé que Dios nos ha regalado muchísimas promesas, pero tenemos que caminar en esas promesas. ¿Y cómo caminamos en esas promesas? Recordando todo el tiempo las promesas de Dios. La palabra de Dios dice que
que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si Dios te ha dado una palabra y estás atravesando un momento difícil, recuerda la promesa, recuerda lo que Dios te ha dicho, recuerda la palabra que Dios te ha dado, y eso te va a mantener firme, va a colocar la plataforma sólida para que tú pases por cualquier circunstancia de la vida. Y es necesario que enfoquemos nuestra mirada en Jesús. Aquí la palabra de Dios nos muestra a nosotros que mientras Pedro estaba mirando a Jesús, Pedro caminó sobre las aguas, y en el momento en que Pedro apartó su mirada de Jesús, comenzó a hundirse. Pero sabes, te tengo una gran noticia: ese Jesús que te hace caminar sobre las aguas, que de pronto en algún momento sabes que podemos desviar nuestra mirada y desenfocarnos, es el mismo Jesús que sale apresurado a sostenernos, a agarrarnos de la mano y a salvarnos en el momento difícil. Entonces, qué bendición es tener una palabra, y qué bendición es enfocar nuestra mirada en aquel que nos dio la promesa. Y sabes algo, si en el momento que de pronto podemos fallar, tenemos a un Jesús que cuando decimos Señor, sálvame, inmediatamente extiende sus manos para levantarnos y sacarnos y colocarnos otra vez en la plataforma, colocarnos otra vez en la promesa que nos ha dado. Y en este día quiero inspirarte a que sepas que ese Jesús caminó mientras estuvo en esta tierra, caminó sobre esa plataforma de las promesas del Padre, sobre las promesas que Él había recibido. Y en el momento difícil de su vida, esa promesa y esa palabra lo sostuvo. Porque sabes algo, y quiero repetírtelo otra vez: si tienes una palabra de Dios, tienes una seguridad de que vas a caminar por encima de cualquier cosa, y sabrás que Dios es el patrocinador de todo lo que Él promete. Así que en este día quiero que enfoques tu mirada en Jesús. Quiero que enfoques tu mirada en aquel que te ha dado la promesa, en aquel que te ha prometido que te dará salvación, que te dará seguridad, en aquel que te ha prometido que vino a salvarte, que vino a sanarte. Si tienes una enfermedad, Él ya ha dado una promesa, y dice en la palabra del Señor que ya por sus llagas nosotros hemos sido curados. Tenemos que caminar en esa plataforma de esa promesa. Tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer en esta tierra, pero no desenfocar nuestra mirada de la promesa que el Señor nos ha dejado. Pero sabes algo, una mirada lo cambia todo. Una mirada lo cambia todo. Una mirada determina tu enfoque, y también una mirada fue lo que determinó el gran amor de Dios a la humanidad. Yo recuerdo que este mismo Pedro que caminó sobre las aguas desenfocó su mirada aquí, pero también más adelante desenfocó su mirada y negó a Jesús 3 veces. Y cuando él volteó, se encontró cara a cara con la mirada de amor de Jesús, que le dijo: te lo había dicho, Pedro, ibas a negarme 3 veces, y aún sin embargo voy a ir a la cruz a morir por ti. Y sabes algo, en este día no importa la circunstancia, o si has tenido una palabra y te has desenfocado, no importa si en estos momentos no estás sobre esa plataforma, o de pronto si en estos momentos estás pasando por momentos bastante difíciles, eso no importa. Lo importante es que vuelvas a enfocar tu mirada en el Salvador, que vuelvas a enfocar tu mirada en Jesús, el Hijo de Dios, y Él saldrá corriendo a buscarte. Una mirada lo cambia todo. Una mirada determina caminar en las promesas del Señor para ti. En este día yo quiero invitarte. Se hace una gran necesidad en este tiempo. Ya Jesús viene pronto. Las profecías de la palabra ya se han cumplido en toda la humanidad y en toda la tierra. Estamos a las puertas de que Jesús venga por nosotros. Y sabes algo, lo más impresionante es saber que las puertas y los brazos de Jesús siempre están abiertos para ti 24/7. Así que en este día yo quiero invitarte que hagamos una oración y que puedas repetir estas palabras y permitir que Jesús entre en tu corazón, y comenzarás a experimentar lo que nunca habías experimentado: el gran amor de Dios por ti. Así que quiero, por favor, que me acompañes y que cierres tus ojos y repite estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, yo reconozco que me he equivocado muchísimas veces, y por eso he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Yo te acepto y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús,
En esta mañana yo te pido por cada persona que va a escuchar esta enseñanza. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú enfocando, ayudándole a enfocar su mirada, Señor, en las promesas que tú le has dado, en la palabra, a las palabras, a las profecías que tú le has dado, Señor, a cada uno de los que va a escuchar esta enseñanza. Señor, mira, Padre Celestial, enfoca su mirada, Señor, para que puedan caminar sobre esa plataforma, esa promesa que tú nos has dado, Señor. Yo creo, Padre Celestial, que tú les vas a ayudar. Yo creo que tú les vas a levantar. Si algunos están caídos, Señor, tú les vas a levantar. Si algunos están destruidos por la vida, tú les vas a restaurar. Si algunos, Señor, se han caído de esas promesas, de esa plataforma, tú lo vas a levantar otra vez. Espíritu Santo de Dios, dale la sabiduría, danos la sabiduría en este día para tomar las mejores decisiones que nos ayuden a llegar a nuestro propósito en este día, en el lugar donde cada uno está, en la oficina, en la universidad, en el lugar donde nos encontremos. Ayúdanos y danos la sabiduría para poder seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.